¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando lo vean. Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver hoy el tema de enfermedad renal crónica, aspectos fisiopatológicos, cuadro clínico. En general me voy a enfocar muy específicamente en cada cuadro, en cada alteración. Entonces va a ser un video muy importante. Va a ser una serie de videos en las que va a ser este primer video. Los segundos videos me voy a enfocar en el algoritmo diagnóstico, pruebas iniciales, estadiaje, cuando refería a nefrología. Y el último video me voy a enfocar en el tratamiento, todo el tratamiento, manejo del sodio, calcio, de la anemia, etc. Bueno, espero les guste mucho este video, ¿vale? No olviden suscribirse, comentarme qué les pareció. Les dejo mi Instagram por si gustan, nos vemos por allá. Entonces sin más, vamos a empezar y vamos a darle y sean bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la anatomía, la estructura macroscópica, y posteriormente me voy a enfocar en la estructura microscópica, el glomérulo renal, ¿vale? Entonces recordemos, tenemos la arteria y la vena que nos van a estar pues tanto irrigando este riñón y nos van a estar proporcionando un drenaje venoso también, ¿sale? Y conforme se van subdividiendo esta rama arterial, pues nos va dando diferentes arterias, vamos a llamarle diferentes nombres, como vienen siendo los vasos arcuatos, que posteriormente se van a subdividir todavía mucho más y nos van a dar lo que viene siendo la arteriola aferente, ¿sale? Para que genere el corpúsculo glomerular, bueno, el glomérulo, y posteriormente nos dé la arteriola eferente, ¿vale? Después me voy a enfocar en eso. Recuerden que tenemos la corteza renal, los cálices renales, ¿sale? Las pirámides renales, que es donde discurren el asa de Henle, que es donde se da el mecanismo de contracorriente, es muy importante eso. Y de igual forma, pues lo que viene siendo que muchos glomérulos van a drenar en lo que viene siendo el túbulo colector, y este túbulo colector pues va a drenar en lo que viene siendo los cálices, ¿vale? Entonces estos cálices pues ya después de ahí a la vejiga y todo lo que viene siendo el mecanismo de micción. Ahora pasamos a esta imagen. Recuerden que tenemos la arteriola aferente, que viene siendo prácticamente una rama de todas estas arterias que se subdividieron, que nos van a dar el corpúsculo glomerular o los capilares glomerulares, vamos a llamarlo. Recordemos así a grandes rasgos puntos muy importantes de qué es la función renal, ¿sale? Lo podemos dividir en 4 puntos, que va a ser la filtración, o sea, aquella sustancia que llega aquí a los capilares glomerulares y se filtra, ¿sale? Se filtra a través de los mecanismos que voy a mencionar más adelante y pasa a lo que viene siendo todos los túbulos renales. Otro mecanismo va a ser la reabsorción. Si esta sustancia ya se filtró, puede que se reabsorba, como viene siendo aquí el paso número 2, hacia los capilares peritubulares. Otro mecanismo puede ser la secreción, que se secreten sustancias de los capilares peritubulares en cualquier segmento de la nefrona, de los túbulos. Y la otra, la excreción, ¿sale? Básicamente estas son las funciones en general que hace el riñón: filtra, reabsorbe, secreta y excreta, ¿vale? Aquí tenemos lo que viene siendo la excreción, va a ser un total de lo que viene siendo la filtración menos la reabsorción más lo que se secreta, ¿sale? Esto es el producto final que nos da lo que viene siendo la orina, ¿vale? Aquí tenemos una imagen donde nos representa básicamente dos tipos de nefronas que podemos encontrar. Funcionalmente son muy similares, pero en cuanto a su localización son diferentes. Tenemos las nefronas que son corticales, que están más hacia la parte cortical, y las nefronas yuxtaglomerulares, que están más hacia la parte medular. ¿Cuál va a ser la diferencia funcional? Que las yuxtaglomerulares tienen haces de Henle muy largas, en donde se va a dar el mecanismo de multiplicación de contracorriente que nos favorece la concentración urinaria. Entonces, esta básicamente va a ser la gran diferencia entre las corticales y las yuxtaglomerulares, ¿sale? Aquí podemos dividir otras causas, más bien otras funciones del riñón, que si nosotros nos aprendemos estas funciones del riñón, podemos intuir un poquito el cuadro clínico y las alteraciones que van a haber cuando un riñón no funciona, más bien los dos riñones no funcionan muy bien, ¿sale? Entonces vamos a verlas rápidamente, así como a manera de resumen. Como primer punto, pues se va a encargar de la excreción de productos de desecho, metabólicos y productos químicos extraños. Puede ser propiamente del metabolismo fisiológico corporal o sustancias exógenas, como vienen siendo medicamentos, por ejemplo, se van a excretar por ahí. También regulación de los balances de agua y electrolitos. Esto va a ser igual muy importante porque aquí se da básicamente todo el manejo fisiológico
de todos los electrolitos que conocemos: sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y fósforo, ¿sale? Aquí se va a regular. Entonces, si tenemos un buen control de estos electrolitos, ni van a tender a subirse mucho corporalmente, ni van a tender a estar muy bajos, a que se pierdan, ¿sale? Fisiopatológicamente sí pasa eso, pero fisiológicamente lo controla muy bien el riñón. También el balance de agua es muy importante a través del mecanismo de la vasopresina. Ahí actúa la ADH, los túbulos colectores, que se encarga de reabsorber agua para mantener volemias equilibradas, tanto la osmolaridad de igual forma, ¿vale? Aquí, como viene siendo el tercer punto, pues se encarga de la regulación de la osmolaridad. Pues recordemos que actúa la ADH para mantener niveles osmolares adecuados, ¿sale? Y los electrolitos, ¿sale? Se encarga de manejar principalmente el sodio para que no suba mucho y lo trate de eliminar, ¿sale? A través de la orina, ¿vale? Regula la presión arterial, tiene papeles muy importantes en la regulación tanto a corto plazo como a largo plazo. Esto a través de mecanismos como la mayor natriuresis, eliminar muchísimo sodio a través de la orina. Eso vendría siendo a corto plazo. También a corto plazo sería la acción de la vasopresina de igual forma, y a largo plazo la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Tiene papel también muy importante en la regulación del equilibrio ácido-base. Recordemos que principalmente a nivel renal se sintetiza de nuevo mucho bicarbonato y se reabsorbe ese bicarbonato de los túbulos para volver a tener su mecanismo de acción el bicarbonato, que es funcionar como una base, ¿sale? Y de igual forma va a eliminar ácidos, ¿sale? Ácidos en forma de amonio, en forma de fosfatos, etcétera, ¿sale? Entonces, en forma de hidrogeniones propiamente también así, el protón de hidrogenión así, normalmente pues igual lo tira, ¿vale? Entonces tiene un papel muy importante en esto. Tiene también otro papel en la regulación de los eritrocitos. Sintetiza una hormona que es la eritropoyetina, que básicamente la acción de esta hormona es generar una producción eritrocitaria, ¿sale? Si tenemos falta de esta hormona, pues las personas caen en anemia, que es una característica del cuadro clínico de los pacientes con enfermedad renal terminal, ¿sale? También se encarga tiene papel en la secreción, en el metabolismo y la eliminación de hormonas, ¿sale? Secreción de hormonas, como cuál, ya vimos una, la eritropoyetina. Otra sería la renina, ¿sale? Que tiene papel en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Se encarga de la síntesis de vitamina D3, que es la vitamina D3, que es la activa, ¿sale? Ahí tiene el último paso, la hidroxilación, para que esta vitamina D2 pase a D3 y sea la parte activa, ¿sale? Todo esto se hace en el riñón. Y de igual forma se encarga de metabolizar hormonas propias que se generan en el organismo. Por ejemplo, glucagón, insulina, sale gastrina, otras que vamos a mencionar, ¿vale? De igual forma tiene papel en la gluconeogénesis. El riñón en un estado de ayuno va a hacer propiamente su gluconeogénesis, o sea, sintetizar glucosa a partir de otros sustratos. ¿Para qué? Para que pues siga teniendo metabolismo este órgano, ¿vale? Vamos a tener una tabla en la que nos va a reflejar todos los solutos que se logran filtrar y qué cantidad de estos solutos que se filtra se vuelve a reabsorber otra vez a nivel tubular. Por ejemplo, la glucosa más o menos al día se filtra por el glomérulo 180 gramos, pero de estos 180 gramos se vuelven a reabsorber a nivel tubular los 180 gramos, entonces el 100% se reabsorbe. Del bicarbonato, más o menos 4.320 milequivalentes al día se filtra y solamente se pierden 2 milequivalentes por la orina. En general todo el bicarbonato lo volvemos a reabsorber, ¿sale? Más del 99.9% se reabsorbe. El sodio, ¿cuánto se filtra? Más o menos 25.560 y se pierden solo 150 milequivalentes. También se trata de reabsorber este sodio, ¿sale? El cloro, de igual forma, se filtran 19.000, se pierden 180 por la orina, ¿sale? El potasio se filtran 756 y se pierden 92 milequivalentes, ¿vale? De urea y creatinina, que son las toxinas urémicas que vamos a mencionar más adelante, tanto con el sodio también es importante. La urea, ¿cuánto se filtra? 46 y se pierden 23, la mitad, ¿sale? La mitad se pierde, la mitad se reabsorbe. Y de la creatinina también es muy importante, aquí se pierde todo, se filtra 1.8 gramos al día y no se absorbe nada de creatinina, así como se filtra, así se excreta, ¿sale? El 100%, el 0% se reabsorbe, ¿sale? Nada, ¿vale? Vamos a pasar a un punto muy importante que es el flujo sanguíneo renal. Esto va a ser sumamente importante para entender aspectos fisiopatológicos de cómo se da la lesión renal, ¿sale? En caso de una enfermedad renal crónica,
¿vale? Entonces aquí va a ser muy importante porque vamos a tener diversas sustancias que nos van a estar controlando qué tanta sangre, qué tanto flujo sanguíneo llega a este riñón. Aproximadamente se dice que un 22% del gasto cardíaco va por minuto, va al riñón, ¿sale? Más o menos vendrían siendo como 1100 mililitros por minuto, es lo que está llegando al riñón constantemente, por minuto, ¿sale? Entonces van a haber diversas sustancias endógenas que van a estar controlando este flujo sanguíneo renal. Por ejemplo, las catecolaminas circulantes y el sistema nervioso simpático. Recordemos que este sistema nervioso simpático secreta adrenalina, noradrenalina, ¿sale? Puede ser por las fibras simpáticas propiamente dichas o por la estimulación de la glándula suprarrenal. En general, pues son catecolaminas, ¿vale? ¿Dónde va a inervar? Va a inervar tanto en la arteriola aferente, la que va llegando, y la eferente, la que sale. O sea, las dos se van a cerrar, ¿sale? Si cerramos las dos, va a tender a que disminuya el filtrado glomerular, como aquí lo vemos en la tabla. La norepinefrina, la epinefrina son catecolaminas, ¿vale? Nos van a disminuir el filtrado glomerular porque van a cerrar prácticamente las puertas, ¿vale? Va a disminuir el filtrado glomerular, ¿vale? Lo que viene siendo la endotelina, pues es otra. De igual forma, como les digo, la endotelina, pues es un vasoconstrictor muy importante de igual forma que nos va a generar disminución del filtrado glomerular también, ¿vale? Otra va a ser la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a tener un papel algo paradójico. ¿Por qué? Porque inicialmente nos va a proporcionar una disminución del filtrado glomerular, básicamente nos va a cerrar lo que viene siendo la arteriola eferente, la que sale, nos va a cerrar esta arteriola, esta va a estar básicamente abierta. Al cerrarnos esta arteria, el glomérulo, los capilares que están aquí glomerulares, se van a, vamos a llamarle como ingurgitar, ¿sale? Se van a dilatar. Inicialmente esto va a hacer que aumente el filtrado glomerular, inicialmente, ¿sale? ¿Por qué? Porque está aumentando mucho la presión hidrostática, por ende se filtra todo, ¿sale? Pero si está muy activo este eje, si está muy activo esta sustancia, esta angiotensina 2, se va a cerrar mucho esta arteriola eferente, la que sale. Entonces, por ende, aunque esté muy ingurgitado aquí el glomérulo, no va a estar llegando mucho flujo, ¿sale? Porque va a estar como en éxtasis, ¿sale? Porque esta está cerrada, la puerta de salida está cerrada. Entonces, ya de manera crónica nos va a disminuir el filtrado glomerular, por eso nos lo pone así, como que es variante, ¿sale? Si es algo agudo, nos va a aumentar el filtrado glomerular, porque aumenta la presión intraglomerular. Pero si es algo crónico, nos va a disminuir el filtrado glomerular porque ya no va a estar llegando sangre, porque todo el glomérulo está ingurgitado, ¿sale? Entonces tiene mecanismos de acción paradójicos, ¿vale? Otro va a ser el péptido natriurético auricular. Esta va a ser un péptido, como dice su nombre, se va a sintetizar en la aurícula, ¿sale? Perdón, se va a sintetizar en el ventrículo a nivel del músculo cardíaco cuando hay mucha distensión de las paredes cardíacas, por ejemplo en una insuficiencia cardíaca. Se distiende mucho, este péptido se libera, va hacia el riñón, ¿para qué? Para provocar una natriuresis, ¿sale? Entonces también tiene cierto papel en lo que viene siendo la regulación del flujo sanguíneo renal, ¿vale? Lo que viene siendo las prostaglandinas, tanto la E2 como la I2 son sumamente importantes, porque estas prostaglandinas se sintetizan, pues ahí, se sintetizan en la vasculatura renal, principalmente en la arteriola aferente, la que llega, ¿sale? Entonces se van a estar sintetizando ahí, ¿para qué? Para hacer mecanismos de vasodilatación, para contraponerse a lo que viene siendo la acción de las catecolaminas o la angiotensina 2, por ejemplo, ¿sale? Y entonces estas prostaglandinas van a tratar de hacer vasodilatación siempre. Por eso cuando nosotros damos AINES, son nefrotóxicos, también se le llama, porque tanto nos inhiben esta síntesis de prostaglandinas, si se inhiben, lo normal es de que estén haciendo vasodilatación. Si las estamos inhibiendo, pues se hace vasoconstricción y podemos generar una lesión renal aguda, ¿sale? Entonces, por eso son muy importantes las prostaglandinas. La dopamina tiene igual efectos paradójicos, es dosis dependiente. Con dosis pequeñitas provocamos vasodilatación, pero con dosis mayores pues empezamos a hacer vasoconstricción, ¿sale? El óxido nítrico, como sabemos, pues hace vasodilatación, y la endotelina, lo que les mencioné, pues hace vasoconstricción. Todas estas sustancias siempre van a estar activas fisiológicamente y fisiopatológicamente, para que las tomen en cuenta. Entonces aquí tenemos una imagen de un mecanismo muy importante, que es la regulación que se le llama la regulación túbulo-glomerular. Esta regulación túbulo-glomerular es algo que ya nos habían explicado anteriormente, que es dado, por la mácula densa,
¿sale? Esta mácula densa está en constante comunicación con el aparato yuxtaglomerular. Básicamente la mácula densa va a ser parte de lo que viene siendo el túbulo contorneado distal. Está el glomérulo, está el túbulo contorneado distal, y una parte del túbulo contorneado distal conecta con la arteriola aferente y eferente, ¿sale? Esta es parte del túbulo contorneado distal básicamente. Entonces tiene unas células especializadas que es la mácula densa, que está, como les digo, en constante comunicación con la arteriola aferente, la arteriola que llega, ¿sale? Y junto con el aparato yuxtaglomerular. Entonces básicamente este mecanismo es de que si llega poco sodio a las partes distales de la nefrona, o sea el túbulo contorneado distal, esta mácula densa se va a activar y va a dar una señal a través de estas células al aparato yuxtaglomerular que está aquí en la arteriola aferente. ¿Para qué? Para que se vasodilate esta arteria y logre llegar más flujo, ¿sale? Logre llegar más flujo. ¿Cómo se va a vasodilatar? A través de la síntesis de renina, angiotensina, aldosterona. Esta vasodilatación va a provocar que se dé la síntesis del eje renina, angiotensina, aldosterona. Aquí se libera la renina, ¿sale? Y pues nos va a dar vasodilatación de esta arteriola aferente. ¿Para qué? Para que llegue más flujo, se filtre más sodio y llegue más sodio a las partes distales, ¿vale? Entonces básicamente este es el mecanismo de regulación tubulo-glomerular. Aquí tenemos representado igual de forma una imagen, como viene siendo una disminución de la presión arterial, nos va a disminuir lo que viene siendo la presión hidrostática en el glomérulo, ¿sale? Va a estar baja la presión, la volemia va a estar baja, por ende nos va a disminuir el filtrado glomerular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir como les digo, la llegada de sodio a la mácula densa, por ende se va a sintetizar renina en el aparato yuxtaglomerular, se va a sintetizar todo el eje renina, angiotensina, aldosterona, y la angiotensina 2 nos va a aumentar la resistencia de la arteriola eferente, la que sale, como les digo, tiene acción la angiotensina 2 en la arteria que sale, nos va a cerrar la puerta, ¿para qué? Para que aumente la volemia en el glomérulo, ¿sale? Y posteriormente, pues así estamos aumentando más el filtrado glomerular, ¿vale? Y posteriormente, esta disminución de la llegada de sodio en la mácula densa, pues nos va a hacer que se disminuya, que se vasodilate la resistencia de la arteriola aferente, la que llega. Se dilata esta, se cierra la de acá, aumenta ¿cómo se llama? El filtrado glomerular por la ingurgitación en el capilar, vamos a llamarle así, ¿vale? Y aquí viene un punto también sumamente importante, que viene siendo el constante consumo de proteína nos va a aumentar el filtrado glomerular, que es algo, una diana terapéutica que se usa en los pacientes con enfermedad renal crónica, reducir un poquito el consumo de proteína. ¿Por qué? Por estos mecanismos que les voy a mencionar. Entonces, una ingesta de proteína, ¿qué nos va a dar de más? Pues aminoácidos, muchos aminoácidos forman proteína, como sabemos. Entonces, una ingesta alta de proteínas, pues nos va a dar muchos aminoácidos, salen corporales circulando en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con estos aminoácidos? Se van a tratar de reabsorber estos aminoácidos en el túbulo proximal, ¿sale? Hay aumento de la reabsorción. ¿Por qué? Porque hay diversos cotransportes que necesitan los aminoácidos para poder meter otra sustancia, por ejemplo, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos disminuyendo esta absorción de aminoácidos, también estamos absorbiendo mucho sodio a nivel de los túbulos contorneados proximales. Por ende, la mácula densa le va a llegar poco sodio de igual forma. Entonces, si le llega poco sodio, se va a activar estos mecanismos que les mencioné, ¿sale? Se va a activar el eje renina, angiotensina, aldosterona, va a provocar vasoconstricción de la arteriola eferente, la que sale, y por ende nos va a disminuir el tono, ¿sale? Las resistencias de la arteriola aferente. Esta se va a vasodilatar, por ende nos va a aumentar el filtrado glomerular, ¿vale? Entonces, crónicamente estos pacientes están teniendo, vamos a llamarle que el exceso de consumo de proteínas te va a estar aumentando el filtrado glomerular, ¿sale? Y esto crónicamente a la larga, pues es perjudicial, ¿vale? Como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos una imagen de igual forma para que sea más esquemático, cómo es de que se manejan diversas presiones en el glomérulo para que se dé un adecuado filtrado glomerular. Aquí tenemos, por ejemplo, la presión hidrostática glomerular, que más o menos son 60 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica glomerular, que más o menos son 32 milímetros de mercurio, y la presión en la cápsula de Bowman, que son 18 milímetros de mercurio. La presión hidrostática, recuerden, nos la da el líquido, el plasma, ¿sale? La presión que ejerce básicamente el agua para que se fugue, ¿vale?
y la presión osmótica o coloidosmótica nos la dan las proteínas, ¿vale? Entonces, básicamente todo esto va a ser una suma y resta de presiones. ¿Para qué? Para que logre filtrarse el plasma, el líquido, y pues nos genere lo que viene siendo la orina, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la presión neta de filtración, que es igual a la presión glomerular hidrostática menos la presión en la cápsula de Bowman menos la presión coloidosmótica. Todo esto nos va a dar un total, ¿sale? Un total que si son adecuadas estas presiones, pues va a generar que el líquido fluya de los capilares hacia la cápsula de Bowman y de ahí a los túbulos, ¿sale? Entonces tenemos adecuadamente la función. Entonces recuerden algo también muy importante, que va a ser el tono de la arteriola aferente y el tono de la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque si está cerrada, si está con vasoconstricción, esta arteriola eferente, por acciones, por ejemplo, de la angiotensina 2 y por acciones del sistema nervioso simpático, se va a cerrar esta arteriola, entonces va a estar llegando mucho flujo inicialmente, nos va a aumentar, como les digo, el filtrado glomerular parcialmente. ¿Por qué? Porque aumenta mucho la presión dentro del capilar, entonces va a provocar que esa presión empiece a fugarse líquido, se empieza a filtrar de más, ¿sale? A través hacia la cápsula de Bowman. Pero crónicamente tiene un efecto paradójico, porque si crónicamente está muy cerrada esta arteria, va a provocar que el flujo sanguíneo llegue menos flujo sanguíneo porque todo está ingurgitado, está en éxtasis, vamos a llamarlo, ¿sale? Entonces a la larga nos va a provocar que disminuya el filtrado glomerular, ¿sale? Si está muy activo el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? Que es una diana terapéutica para que vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahora, si está aquí cerrado, ¿qué puede ser? Por ejemplo, una lesión renal aguda, que tenemos pues mecanismos de compensación, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso simpático hace vasoconstricción de esta arteriola y nos va a provocar que disminuya el flujo sanguíneo hacia el glomérulo. Entonces aquí puede ser una causa, o por ejemplo, como les digo, uso de prostaglandinas, inhibición de las prostaglandinas con AINES, se inhiben las prostaglandinas y por ende hacemos que esa arteriola se cierre, nos disminuye el filtrado glomerular y caemos en una lesión renal aguda. Entonces aquí tenemos una imagen representativa de lo que les acabo de mencionar. Si está cerrada la arteriola aferente, la que va llegando, pues nos va a disminuir el filtrado glomerular, por ende, ¿sale? No llega sangre, no se filtra nada. Y posteriormente, si tenemos cerrada la arteriola aferente, inicialmente nos va a aumentar el filtrado glomerular, pero a la larga pues nos va a disminuir la llegada de sangre, por ende nos va a disminuir el filtrado. Entonces, solo para recordar las partes de la nefrona, tenemos el túbulo contorneado distal, que es donde se absorbe la mayor cantidad de solutos a este nivel. Tenemos el asa de Henle, ¿sale? Donde se da el mecanismo de multiplicación de contracorriente, la concentración urinaria. Tenemos el asa de Henle gruesa, que es donde se encuentra el receptor sodio-potasio 2-cloro, donde actúa todos los diuréticos de asa. Tenemos el túbulo contorneado distal, que es donde tenemos el cotransporte sodio-cloro, que es donde actúan las tiacidas. El túbulo colector, donde actúa lo que viene siendo la acción de la aldosterona para el mecanismo de absorción de sodio y secreción de potasio. Tenemos el túbulo de igual forma colector y el túbulo conector, que actúa la vasopresina para reabsorber agua. Entonces tenemos diversos receptores a nivel de todo el túbulo y todo funciona como una unidad, ¿sí? Entonces recordemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante que se lo aprendan para saber todas las acciones fisiológicas que se pueden dar y fisiopatológicas si está muy activo el eje, ¿vale? Aquí se los dejo la imagen para que lo recuerden. Entonces tenemos aquí una representación, una imagen de UpToDate que nos maneja los diversos segmentos de la nefrona y cuáles son las acciones principales a este nivel. Por ejemplo, en el glomérulo pues se va a formar la filtración del plasma, ¿vale? En el túbulo proximal pues se reabsorbe más o menos el 60-65% del cloruro de sodio y de agua. Se va a reabsorber más o menos el 90% del bicarbonato que se filtra, se vuelve a sintetizar de nuevo y se reabsorbe. Es el sitio principal de producción de amoníaco, ¿sale? Que este amoníaco pues se excreta por la orina, que es una parte de la secreción de hidrogeniones para mantener el equilibrio ácido-base. Se reabsorbe más o menos toda la glucosa, que tenemos el transportador, los SGLT2, ¿sale? Que es donde actúan los nuevos medicamentos, como la dapaglifosina, todo eso, empaglifosina. Se absorbe también la gran cantidad de fosfato, calcio, magnesio, urea y ácido úrico, también se absorbe a este nivel.
y de igual forma se van a secretar también diversas sustancias endógenas a este nivel, ¿sale? Como viene siendo medicamentos, productos de metabolismo, del propio metabolismo como las aminas, etcétera, ¿sale? Es la que mayor, el túbulo proximal es el que mayor tasa metabólica tiene mucha función, ¿sale? El asa de Henle pues reabsorbe más o menos del 25 al 35% del cloruro de sodio, genera el mecanismo de multiplicación de contracorriente. También va a ser el sitio principal de reabsorción activa de magnesio. En el túbulo distal pues se absorbe más o menos el 5% del cloruro de sodio. Va a ser donde va a actuar principalmente la regulación activa del calcio, ¿sale? En el túbulo distal, es muy importante aquí. En el segmento colector y en el segmento del túbulo colector medular, cortical, es donde va a tener acción principal la aldosterona, ¿sale? Para la regulación del sodio y del potasio. La regulación, la parte final donde se regula los hidrogeniones, ¿sale? Si tienen alguna duda con respecto al tema de hipocalemia, yo les dejo aquí un video para que lo revisen y explico todos estos mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos. Y por último, pues tenemos la parte del túbulo colector medular, donde va a ser el sitio de modificación final de la orina a través de diversas secreciones de absorción de otros hidrogeniones, acción de la aldosterona, acción de la vasopresina, ¿sale? Para reabsorber agua, para que se concentre más la orina, etc. Entonces, una frase muy importante que quiero que se queden es de que la tasa de filtrado glomerular es aproximadamente de 180 litros al día. De estos 180 litros al día se van a reabsorber a nivel tubular 178.5 litros al día, lo que va a quedar como remanente solo 1.5 litros al día, que es lo que se orina en un día aproximadamente, ¿sale? Obviamente esto va a depender de la cantidad de agua ingerida, pero básicamente así funciona el riñón. Se filtra 180 litros de plasma, de estos 180 se van a reabsorber 178 litros de plasma otra vez para que vuelva a recircular, y solamente 1.5 es lo que se excreta. La función es básica, o sea, la función es vital. Si no tenemos esta función, pues lamentablemente pues suceden muchas cosas que vamos a ver más adelante. Entonces van a haber condiciones que van a influir en este filtrado, en este flujo sanguíneo renal y en la tasa de filtrado glomerular, ¿vale? Por ejemplo, el envejecimiento nos va a disminuir el flujo sanguíneo renal y por ende va a disminuir el filtrado glomerular, le va a llegar menos sangre, ¿vale? La proteína dietética alta, lo que les mencioné, un alto consumo de proteína nos va a aumentar la llegada de sangre, nos va a aumentar el flujo sanguíneo renal, por ende el filtrado glomerular nos lo va a aumentar por el mecanismo de regulación túbulo-glomerular que les mencioné. La hiperglucemia en fases iniciales, que es una causa de enfermedad renal crónica, como vamos a mencionar. La hiperglucemia pues nos va a aumentar el flujo sanguíneo renal y por ende el filtrado glomerular también nos lo va a aumentar, ¿sale? Entonces, esto es un círculo vicioso. La obesidad de igual forma nos va a aumentar mucho el flujo sanguíneo con el filtrado. La alta ingesta de cloruro de sodio, de sal, de igual forma nos va a aumentar las dos, ¿sale? Los glucocorticoides de igual forma nos va a aumentar las dos, ¿sale? Por su acción mineralocorticoide que puede llegar a tener sobre mucho sodio y por ende aumenta la volemia. La fiebre y los pirógenos de igual forma nos aumentan mucho el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Esto por la circulación hiperdinámica que se está teniendo en este contexto, ¿sale? Ahora, muy bien, ahora sí, ya viendo todo este preámbulo de fisiología, vamos a pasar como tal a la etiología del daño renal. Tenemos diversas causas. La principal, la que se lleva las mayores tasas, va a ser la nefropatía diabética con un 23.9%. Por eso es muy importante pues manejar todos los factores de riesgo cardiovascular, hacer una buena prevención, un buen manejo, ¿sale? de esta entidad. La segunda causa serían las nefropatías no afiliadas. La tercera causa, las nefropatías vasculares, que aquí entra la hipertensión y otro tipo de vasculopatías. Como cuarta causa, glomerulonefritis con un 12.8%, que las glomerulonefritis es muy importante que la tomemos en cuenta porque tenemos diversas causas de glomerulonefritis, como podemos ver aquí en esta tabla, que ahorita la voy a mencionar. En otra causa tenemos la pilonefritis o las nefritis intersticiales, ¿sale? Que son, probablemente no es daño como tal en el glomérulo, sino es daño en lo que viene siendo los capilares peritubulares, ¿sale? Partes de los túbulos, ¿sale? Se dañan por diversas etiologías. La enfermedad renal poliquística, las enfermedades sistémicas, otras nefropatías hereditarias y otro tipo de nefropatías, ¿vale? Entonces, se dice que normalmente las mayores tasas de
de causas se las va a llevar, más o menos como 2/3 de causas se las va a llevar tanto la diabetes como la hipertensión, son como las principales causas, ¿vale? En cuanto a las glomerulonefritis, aquí tenemos glomerulonefritis tanto primarias y secundarias. Las primarias son las que propiamente se daña el glomérulo por mecanismos que voy a mencionar así grandes rasgos más adelante, y las secundarias son por enfermedades sistémicas que dañan a nivel renal, por ejemplo el lupus, ¿sale? La nefropatía lúpica, la diabetes mellitus, que también se considera que genera en su evolución va a generar un síndrome nefrótico, ¿sale? La amiloidosis, el síndrome de Gott-Pasteur, algunas vasculitis, ¿sale? Las púrpuras de Schellenheim, que también entran dentro de las vasculitis, las endocarditis, ¿sale? Son causas secundarias que generan daño glomerular, ¿vale? Y las primarias, pues son propiamente cosas que se generan propiamente en el glomérulo, ¿sale? Entonces recordemos la principal causa, nefropatía diabética y nefropatía hipertensiva. Entonces, ¿cómo se van a expresar los síndromes glomerulares? Tenemos diversos síndromes glomerulares, básicamente los podemos dividir en dos, hay veces que tres. Por ejemplo, síndrome nefrótico, que su triada, pues recordemos, es hematuria, ligeramente un poco de proteinuria, pero no en rango nefrótico, hipertensión y edemas, ¿sale? Básicamente. Y el síndrome nefrótico, pues proteinuria en rango nefrótico, edemas, hipolinemia, trastornos de los lípidos, ¿sale? Entonces, básicamente esos son como los dos síndromes glomerulares importantes. Y también tenemos otra entidad que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un daño renal agudo, menor a 3 meses, que genera pues ya datos de hiperazoemia, que puede que llegue al paciente a que necesite en ese momento una terapia de sustitución renal, como una diálisis o una hemodiálisis, ¿sale? Entonces, básicamente, diversas enfermedades se van a manifestar también como síndromes glomerulares, independientemente también, como les digo, de que si es una glomerulonefritis primaria o secundaria, ¿sale? Entonces, aquí va a depender mucho de la lesión, ¿sale? ¿Por qué? Porque, como les digo, si se daña el glomérulo, se va a expresar como un síndrome glomerular, ¿sale? Síndrome nefrótico o nefrítico. Pero si se daña los túbulos, nos va a dar datos de una nefritis intersticial, un daño túbulo intersticial. Y si es algo vascular, pues nos va a dañar principalmente la arteriola ferente o la arteria renal, ¿sale? O la vena renal, por ejemplo. Entonces aquí tenemos diversas causas. Si es glomerular, pues, como les digo, puede ser por diabetes, que se expresa como un síndrome nefrótico en la historia natural de la evolución. Enfermedades sistémicas, autoinmunes, lupus, otro tipo de amiloidosis, etcétera. Infecciones, endocarditis, hepatitis, VIH, ¿sale? Virus de la hepatitis C, que se expresan también, pueden generar glomerulonefritis primarias, ¿sale? Y algunas neoplasias, ¿sale? También pueden generar daño a nivel renal. ¿Cómo se va a expresar? Como les digo, como glomerulonefritis, ¿sale? Glomerulonefritis secundaria, primarias o secundarias, ¿vale? Las causas tubulointersticiales, pues alguna infección sistémica, algunas enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, algunos medicamentos, por ejemplo los AINES, que causan muchas nefritis intersticiales, el urato, ¿sale? Nefropatía por ácido úrico, ¿vale? Toxinas, neoplasias por el mieloma múltiple, ¿sale? El mieloma múltiple por las cadenas ligeras que se filtran, pues de ahí van a dañar los glomérulos, tanto el glomérulo como los túbulos, ¿sale? Entonces aquí, como por ejemplo alguna infección, alguna obstrucción, también puede ser causa, ¿vale? Cuanto a causas vasculares, pues la arteriosclerosis, ¿sale? Se hace una placa de ateroma en la arteria renal, la hipertensión, la isquemia, el colesterol, los émbolos de colesterol, algunas vasculitis, angiopatías, microangiopatías, ¿sale? Y esclerosis sistémica que daña propiamente los vasos sanguíneos, pues de aquí se va a generar de igual forma daño glomerular, posteriormente fibrosis y todo lo que voy a mencionar más adelante, ¿vale? Y algo congénito, pues esto ya son cosas más raras. En general se lleva la mayor parte, pues las causas glomerulares y las causas vasculares, como les digo.
Bien, ahora vamos a pasar al mecanismo de lesión glomerular y tubular, cómo se da fisiopatológicamente estos mecanismos. Aquí encontramos una microfotografía electrónica donde podemos encontrar la barrera de filtración glomerular. Aquí podemos ver el endotelio vascular de los glomérulos, vaya. Entonces este es el endotelio, pero la característica es de que es un endotelio fenestrado, tiene espacios, tiene hendiduras, ¿sale? Aquí podemos ver una hendidura. ¿Para qué? Para que se filtren sustancias hacia la cápsula de Bowman, que la cápsula de Bowman es lo blanco de aquí, ¿sale? Entonces tenemos el epitelio glomerular, la membrana basal de este epitelio, donde nace este epitelio, ¿sale? La membrana basal glomerular, y estas cositas que podemos ver aquí son los podocitos, los pies de los podocitos, ¿sale? Que se le llama epitelio visceral también, ¿sale? También tiene una función como una doble barrera, ¿sale? Aquí se filtran sustancias por el endotelio fenestrado y también los podocitos generan unas hendiduras para que sea una doble barrera, doble protección, para que no se filtren sustancias que no se deben de filtrar, como por ejemplo las proteínas, ¿vale? La característica de aquí de esta membrana basal glomerular y de estos podocitos es de que tienen unas cargas negativas. ¿Para qué? Para que repelan cosas que tengan carga positiva, por ejemplo las proteínas. Las proteínas tienen carga positiva, entonces por ende no se filtran, fisiológicamente no se filtran estas proteínas, se repelen y por ende no perdemos proteínas por la orina, no hay proteinuria. ¿Sale? Que cuando hay proteinuria pues es un parámetro de lesión renal. ¿Sale? Entonces quédense con esta imagen, ahorita la vamos a retomar más adelante. Entonces aquí tenemos una imagen representativa de cómo es un glomérulo en un corte, sale en un corte sagital. Entonces aquí podemos ver lo que viene siendo los capilares glomerulares con su endotelio vascular, sale cómo están los espacios entre el endotelio, que es el endotelio fenestrado. Aquí podemos ver ciertos espacios que se pueden observar. Estas células que están más afuera son los podocitos, que básicamente los podocitos es una célula que abraza como tal el capilar, el endotelio, más bien los capilares, y esto es lo que viene siendo mis dedos, viene siendo los podocitos, los pies podocitarios, que funcionan, como les digo, como una doble barrera, ¿sale? También se le llama epitelio visceral, y a las células que están recubriendo la cápsula de Bowman es el epitelio parietal, ¿sale? Entonces, también podemos ver otras células que son las que están aquí en medio, que son las células mesangiales, que es el mesangio, ¿sale? Básicamente estas células mesangiales van a tratar como de pegar todos los capilares glomerulares, que se mantengan como pegados todos, ¿sale? Es como el pegamento de los capilares, básicamente la célula mesangial. Esta célula mesangial, pues como les digo, tiene un papel también muy importante en la síntesis y secreción de matriz extracelular. Cuando hay algún mecanismo inflamatorio, alguna lesión a nivel glomerular, esta célula es la que se va a encargar de sintetizar matriz extracelular, fibras de colágeno, elastina, y para tratar de reparar de cierta manera pues el daño. Pero si se exacerba mucho este daño, pues vamos a llegar a la fibrosis, ¿vale? Que es una característica de la nefropatía renal terminal, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? La arteriola ferente, la cápsula de Bowman, donde se filtra todo lo que viene siendo de plasma, llega al espacio de Bowman, a la cápsula de Bowman, y posteriormente se continúa con los túbulos renales, ¿vale? Aquí podemos ver otra microfotografía donde vemos los capilares con un eritrocito. Aquí es un eritrocito, el capilar de igual forma con un eritrocito. Vemos la célula mesangial, aquí podemos observarlo, la célula mesangial, todo lo que está rodeando al epitelio, a los capilares glomerulares, pues encontramos los podocitos, los pies podocitarios, ¿vale? Y esto es la cápsula de Bowman, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la barrera de filtración glomerular? Esquemáticamente así la podemos observar. Son los pies podocitarios, tenemos el endotelio fenestrado con sus espacios, que es donde se filtran las diversas sustancias que vamos a que van a llegar hacia los túbulos renales, ¿vale? Tenemos que estos espacios pues tienen que tener cierta característica que se las da estructuras pues muy microscópicas, como diciendo estas moléculas, que van a generar que cada espacio tenga que sea constante, vamos a llamarle, y que no se rompa, ¿sale? Como viene siendo la nefrina, proteínas del citoesqueleto, ¿sale? Que ahorita las voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cómo se va a dar la lesión glomerular en las glomerulonefritis? Tenemos diversos mecanismos. Uno de ellos va a ser la generación de autoanticuerpos de manera in situ, como viene siendo aquí en el punto B,
están los anticuerpos ya pegados en alguna parte, en alguna estructura del glomérulo. Simplemente más bien tenemos antígenos pegados en alguna parte del glomérulo y simplemente los anticuerpos van y se unen a este complejo, hacen un complejo antígeno-anticuerpo y generan una reacción inmunitaria. Otro mecanismo es de que los complejos de antígeno-anticuerpo van circulando en sangre y se atoran en alguna parte del glomérulo. Puede ser de manera subendotelial, en el subendotelio, o en el subepitelio, ¿sale? Dependiendo de dónde se atoren, van a generar proteinuria o hematuria, ¿sale? Esto ya es otro tema aparte, nada más así a grandes rasgos, ¿vale? Y también por generación de anticuerpos en lo que viene siendo la membrana basal, que básicamente es el síndrome de Gaulle-Pasteur, que nos va a lastimar básicamente la membrana basal y pues de ahí se genera la reacción inflamatoria. En general, sea cual sea el tipo de autoanticuerpo que se genere de manera in situ o va circulando, pues nos va a generar alteración en la membrana basal glomerular, en la membrana de permeabilidad. Se va a activar la respuesta inmunitaria, se va a activar el complemento, puede que se active o no se active dependiendo del tipo de glomerulonefritis, pero pues nos va a dar una proteinuria, una inflamación y una lesión renal, ¿sale? Aquí tenemos una tabla de las diversas glomerulonefritis. No me voy a enfocar en todo este tema porque es de otro tema aparte, pero para que lo tengan en cuenta, tenemos diversos tipos de glomerulonefritis, dónde se van a pegar estos antígenos, dónde se va a dañar, qué nos va a generar, entonces para que le den una leída. De igual forma aquí tenemos otra tabla. Entonces, sea que sea la causa por una glomerulonefritis, o sea que sea la causa por una nefropatía diabética, o sea que sea la causa por una nefropatía hipertensiva, todas las causas que ya les mencioné van a confluir en una misma vía común, ¿sale? Todas van a tener mecanismos fisiopatológicos diferentes, ¿sale? Diversas causas, por autoanticuerpos, por inflamación, por nefropatías vasculares, por lesión del intersticio tubular, etcétera. Inicialmente va a ser diferente, pero mientras va avanzando la fisiopatología, la historia natural, van a confluir en una misma fisiopatología, ¿sale? Van a confluir en lo mismo, que va a ser alteración en la barrera de filtrado glomerular o en la lesión podocitaria, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una barrera de filtración normal, sus podocitos, su endotelio normal, su membrana basal normal, pero va a haber algún anticuerpo, alguna citotoxina, alguna lesión vascular, etcétera, va a empezar a dañar esta barrera de filtración. Entonces, por ende, estos podocitos se van a estar muriendo, se van a estar despegando y por ende pues nos va a faltar esta segunda barrera de filtración, se van a morir, por ende todo lo que se llega a filtrar por el endotelio vascular, todo se va a perder. En este caso pueden ser las proteínas u otro tipo de sustancias. Como les digo, esto puede pasar en la glomerulonefritis, puede pasar en es como tal la vía común, ¿sale? Si esto se exacerba mucho, muchos glomérulos van a padecer y por ende se va a alterar esta membrana de permeabilidad en todos los glomérulos y es cuando llegamos a la enfermedad renal terminal. Ok, entonces aquí tenemos las moléculas que mantienen estos espacios de hendidura pues de manera constante, que se mantengan bien, que se mantengan sanos, ¿sale? Como siendo las moléculas de nefrina, otro tipo de la podocina, ¿sale? Que pueden tener alteraciones intrínsecas estas moléculas y pues nos va a generar que esta barrera no funcione muy bien, ¿sale? Entonces aquí tenemos la barrera de filtrado glomerular, que la recuerdo. Bien, aquí tenemos otro artículo bonito que es de los más recientes que encontré con respecto a este tema. Entonces vamos a revisarla rápidamente. Aquí tenemos una microfotografía de cómo se ve los pies podocitarios, cómo están abrazando a estos capilares glomerulares, ¿vale? Esto sería fisiológicamente normal, ¿vale? Y aquí tenemos de igual forma representado cómo se ve normalmente esta barrera de filtrado glomerular, cómo podemos ver que los podocitos hacen una carga negativa. ¿Para qué? Para que todo lo que se llegue a filtrar lo repele, ¿sale? Por ejemplo, la albúmina lo repele y no se elimina por la orina. Hay ciertas cantidades de albúmina que se pueden perder por la orina, pero no es más de 30 miligramos al día, ¿sale? Después lo vamos a ver ese tema, pero sí puede perderse albúmina, pero es mínimo, ¿sale? Es casi nada. Tenemos la membrana basal que está funcionando bien, tenemos el epitelio fenestrado que está funcionando bien, entonces simplemente se filtra lo que se debe de filtrar, pero en alguna patología
la que fuere, como les digo, todos van a confluir en algo que se le llama hipertensión glomerular, ¿sale? Se va a congestionar tanto el glomérulo que va a hacer que se congestione tanto el paso de líquido, ¿sale? Hacia el espacio de la membrana basal. Entonces este aumento de la presión en el glomérulo es como si nosotros estuviéramos apretando un globo. ¿Qué va a pasar? Se van a hacer hoyitos y se va a estar fugando, ¿sale? Entonces empezamos a perder proteínas, ¿vale? Entonces básicamente es lo que pasa. Todas las etiologías que les mencioné van a confluir en esa misma vía común, la hipertensión glomerular, que va a provocar que se filtre de más, ¿vale? Entonces prácticamente con esta imagen podemos resumir toda la fisiopatología que acabamos de mencionar. Como les digo, va a haber una reducción de la masa renal, sea la etiología que fuere, sea la etiología que sea, todos van a confluir, como les digo, en una misma vía común, que si se está exacerbando mucho la glomerulonefritis, la nefropatía lúpica, la diabetes mellitus de larga evolución de mal control, etcétera, la presión arterial, todo eso va a empezar a morir, van a empezar a morirse muchos glomérulos, entonces por ende va a disminuir la masa renal. Entonces, como les dije en un principio, tiene papel importante el riñón en la regulación de la presión arterial sistémica, a través de la secreción de mayor líquido, a través de la secreción de mayor pérdida de sodio por la orina. Entonces, como estamos perdiendo masa renal, va a empezar a aumentar la presión arterial de manera sistémica. Por ende, va a empezar a haber un mecanismo que se le llama, como les digo, la hipertensión glomerular. ¿Qué es esto? Que los glomérulos que todavía no se mueren, que todavía vamos a llamarlos funcionantes, van a tratar de suplir la función de los glomérulos que ya se murieron, ¿sale? Van a tratar de echarle más ganas, ¿sale? Para tratar de mantener la homeostasis, pues de manera, vamos a llamarla, equilibrada, ¿sale? Pero esto a expensas de ¿qué? A expensas de que le llegue mucho más sangre, mucho más flujo sanguíneo renal a estos glomérulos remanentes. Entonces, por ende, estos glomérulos, ¡pum!, se van a congestionar más, ¿sale? Se van a congestionar más, va a haber una hipertensión intraglomerular para tratar de, vamos a llamarle, filtrar más, como les expliqué en la diapositiva pasada. Se congestiona, se trata de filtrar y perdemos también albúmina, ¿sale? Perdemos también proteínas y otras sustancias que no se deben de perder. Va a haber una hipertrofia glomerular también, o sea, estos glomérulos pues van a crecer de tamaño, ¿sale? Se van a hipertrofiar, se van a congestionar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperplasia posteriormente de la matriz de la célula mesangial, ¿sale? La célula mesangial, como les digo, es la célula que se encontraba en medio, pegando todos los capilares. Cuando hay una lesión exacerbada, esta célula funciona como un fibroblasto, va a empezar a sintetizar colágeno, elastina, o sea, matriz extracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a fibrosarse este glomérulo, va a empezar a fibrosarse todo el endotelio vascular, va a empezar a fibrosarse todo el glomérulo, ¿sale? Va a haber coagulación intraglomerular, como sabemos, la triada de Virchow, lesión endotelial, estasis sanguínea, y lo otro, que no me acuerdo ahorita, porque estoy en otro tema. Entonces va a empezar a haber coagulación intraglomerular, ¿sale? Y la lesión epitelial y endotelial, ¿sale? La lesión del epitelio fenestral, ¿sale? Entonces todo esto nos va a llevar a la larga a una glomerulosclerosis. Se va a empezar a esclerosar estos glomérulos, se van a empezar a morir. Inicialmente va a ser algo que se le llama focal y segmentaria. Esto es un término histológico, no es necesario que lo veamos ahorita, pero a la larga pues va a ser una glomerulosclerosis global. Todos los glomérulos se van a esclerosar, ¿vale? Y antes de ello pues va a haber una proteinuria. La proteinuria pues nos habla de daño renal, y posteriormente pues la esclerosis focal, que el paciente va a quedar en anuria, ¿sale? Aquí tenemos una imagen de una revisión, un paper de la revista de Nature, que nos habla cómo tenemos pues un paciente antes de una enfermedad renal crónica, cómo está muy activo el eje renina-angiotensina-aldosterona, hay retención de sodio porque hay muchas nefronas que se están muriendo y por ende no hacen el papel de control del sodio, ¿sale? Entonces empieza a retener mucho sodio, empieza a haber hipertensión glomerular, se empiezan a congestionar los glomérulos remanentes, empieza a haber hipertensión sistémica. Posteriormente esta barrera de filtración glomerular está aparentemente normal, pero posteriormente empieza a haber disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿sale? Y empieza a haber hipertrofia de estos glomérulos remanentes. Se empieza a haber hipertrofia, se empieza a morir, se empieza a destruir la barrera de filtrado glomerular, ¿sale? Se pierden los podocitos, y esto verde pues básicamente son las proteínas, ¿sale?
Entonces empezamos a perder proteínas por la orina, entonces puede que estos pacientes cursen con un síndrome nefrótico, ¿sale? Como es parte de la historia natural de una persona con diabetes de larga evolución, ¿sale? Hacen síndromes nefróticos antes de llegar a una nefropatía terminal establecida como tal, ¿sale? Entonces empieza a morir la barrera de filtrado glomerular, empieza a haber coagulación, empieza a haber fibrosis, ¿sale? Y empezamos a perder proteínas por la orina, ¿sale? Una proteína. Bien, entonces aquí tenemos una imagen de cómo está un riñón normal. Cuando hay alguna lesión renal, algo que afecte específicamente en ese momento al riñón, pues empiezan a haber mecanismos de reparación, ¿sale? Y pues si se dan estos mecanismos de reparación adecuados, pues el riñón vuelve a su función normal, ¿vale? Pero si la lesión está constantemente exacerbada en el tiempo, es prolongada en el tiempo, pues empieza a haber inflamación, empieza a haber muerte celular, empieza a haber muerte del espacio intersticial, ¿sale? Se empiezan a morir lo que viene siendo los túbulos renales, empiezan a haber alteraciones en la secreción, en la absorción de sustancias, empezamos a perder sustancias por la orina, ¿sale? Puede que los pacientes estén como inicialmente con poliuria, se afecta el mecanismo de multiplicación de contracorriente, ¿sale? Entonces empiezan a haber mucha síntesis de matriz extracelular, de fibroblastos, se empieza a fibrosar, ¿vale? Entonces, esta imagen es muy importante también, nos habla de cómo vienen siendo las dianas terapéuticas y lo que podemos hacer para disminuir un poquito todo este círculo vicioso que se está teniendo. Una dieta baja en proteínas nos va a provocar que la arteriola aferente haya vasoconstricción, ¿sale? Entonces, si hay una vasoconstricción en la arteriola aferente con una dieta baja en proteínas, que es una de las dianas terapéuticas para estos pacientes, va a disminuir lo que viene siendo la hipertensión glomerular, la hipertensión intraglomerular va a disminuir, ¿sale? Entonces, por ende, nos va a disminuir el filtrado glomerular, por así decirlo. Inicialmente nos va a disminuir todo este filtrado glomerular porque se va a congestionar menos los glomérulos, ¿vale? Por ende, nos va a disminuir que la célula mesangial sintetice matriz extracelular, sintetice colágeno, elastina a través de este factor de crecimiento fibroelástico como el TGF-beta, ¿sale? Entonces, por ende, disminuye la fibrosis. Esta es una diana terapéutica, ¿sale? La dieta baja en proteínas. ¿Para que sucedan estos mecanismos? También inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como recordemos la angiotensina, pues nos va a provocar vasoconstricción de la arteriola eferente. Pero si inhibimos con estos medicamentos como los IECA o los ARA2, va a provocar que esa arteriola se vasodilate y por ende disminuya también lo que viene siendo la hipertensión intraglomerular, ¿sale? Son dianas terapéuticas, más aparte la dieta baja en sodio va a provocar de igual forma estos mecanismos de disminuir la hipertensión intraglomerular. Bien, aquí tenemos una histología de un glomérulo, cómo se ve un glomérulo ya en etapa renal terminal, cómo se ve todo esclerosado. Lo que viene siendo en azul son los glomérulos que tienen mucha fibrosis, ¿sale? Mucha fibrosis, lo que viene siendo estos colorcitos como más moraditos, viene siendo parte de los túbulos que también están fibrosados, ¿vale? Todo el glomérulo pues está esclerosado, ¿sale? Entonces, este es un corte histológico de una persona ya con enfermedad renal terminal. Y estos son los glomérulos de una persona con enfermedad con hipertensión. Como se ve de igual forma, partes del glomérulo esclerosados, parte de los túbulos renales también se ven deformados, ya no tienen forma, esta forma vertical, vamos a llamarle, y de igual forma puede que esté hipertrofiado parte de las arterias eferentes y aferentes, también por esta hipertensión, ¿vale? Y macroscópicamente se ve así el riñón, sale con un puntilleo, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. ¿Qué podemos ver? Vamos a ver alteraciones en el sodio, en el metabolismo del sodio, en el metabolismo del agua, ¿sale? Va a haber retención de estos dos. Va a haber alteraciones en la excreción de potasio, vamos a tender a la hipercalemia conforme va avanzando la enfermedad renal, el estadiaje de la enfermedad renal. Va a haber disminución de la excreción en los hidrogeniones, o sea, vamos a tender a la acidosis metabólica. Y va a haber alteraciones en el metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces, en la siguiente presentación vamos a ver todos estos mecanismos más detalladamente, qué consecuencias pueden haber y todo lo que podemos observar en este cuadro clínico.